Hombre, Internet es un lugar genial, puedes encontrar un montón de cosas geniales, como videojuegos, historias e incluso series web, y cuando se trata de series web, no existe un protagonista tan brutal e implacable como los combatientes de hoy, que son conocidos por lanzarse a disparar y acabar con organizaciones malvadas y otros personajes extraños por su cuenta. En este video de hoy vamos a hacer un combate brutal con dos personajes muy conocidos. En un lado tenemos a Hank J. Wimbledon, el hombre tan rudo que se creó una organización para matarlo de Madness Combat, y en otro lado tenemos a Killer Bean, el grano de café y enemigo de los granos de sombra de Killer Bean. Y nuestro trabajo de hoy es analizar sus armas, habilidades y capacidades para ver quién ganaría una batalla a muerte. Primero empezaron con Hank y después con Killer Bean. Un día, en algún lugar de Nevada, había un grupo de personas relajándose alrededor de un árbol y escuchando música a todo volumen. Cualquier persona normal se habría acercado a ellos y les habría pedido que bajaran el volumen de la música, pero para un hombre ese no fue el caso, y a su vez terminó matando a todos los que estaban alrededor de ese infierno de Boombox, incluso mató a Jesús en algún momento. Bueno, su nombre es Jebus, pero aún así, este hombre mató a cientos de personas sin ayuda de nadie y su nombre era Hank J. Wimbledon. Hank es un absoluto rudo, tan rudo de hecho que alguien creó una organización entera con un ejército de agentes entrenados y agentes que han sido mutados para ser mucho más fuertes y duraderos que un agente promedio, hasta el punto de recibir un montón de balas en la cara y apenas inmutarse, y ni siquiera eso lo detiene. Aunque al principio era un asesino impecable, más tarde centró sus habilidades en asesinar a ciertos objetivos, uno de ellos era el sheriff. Y después de que mató al sheriff, la mierda empezó a golpear al ventilador, causando que Nevada se convirtiera en un estado jodido, y Hank luchó contra Jebus, un payaso zombie que deforma la realidad llamado Tricky, y una extraña criatura de sombra que no puede ser lastimada por medios tradicionales llamada el auditor. Y Hank incluso se transformó en Magank, lo que lo hizo más grande, más fuerte y más duradero, y le dio un brazo extra duro que fácilmente podría destrozar el cráneo de alguien, pero no lo usaremos ya que necesitó ayuda para acceder a esa forma en primer lugar. Pero de todos modos, Hank es bastante hábil en el combate, tiene un dominio de todas las armas y puede dar una pelea increíble donde literalmente puede destrozar a la gente si quiere. Y ha demostrado ser muy resistente al dolor. Le han disparado, golpeado, apuñalado, cortado e incluso empalado varias veces y simplemente se encoge de hombros y sigue luchando como si nada hubiera pasado. Y Hank tiene una conciencia ambiental bastante asombrosa. Puede disparar a la gente sin siquiera mirarla e incluso esquivar balas sin siquiera mirar. Bueno, pasemos a las hazañas. Hank ha demostrado no solo que es capaz de arrancarles las extremidades y las cabezas a las personas con facilidad, sino que también puede apuñalarlas con armas contundentes, voltear una máquina expendedora con una mano, puede enderezar un tubo de metal doblado, arrojó a un agente contra la pared con tanta fuerza que la pared se quebró, y le arrojó una pistola a un agente con tanta fuerza que el torso del agente fue perforado, e hizo todas estas hazañas con sus propias manos. Hank también es extremadamente resistente. Hank fue golpeado por un tren y ni siquiera recibió mucho daño. No le hizo caso al ser enviado a través del concreto, no solo resistió un puñetazo tan fuerte que lo enviaron a través de una viga de acero, sino que también sobrevivió al ser golpeado por una escopeta gigante con la suficiente fuerza como para ser enviado a otro edificio y se encogió de hombros fácilmente. Y Hank es bastante rápido, esquiva el fuego automático con bastante naturalidad y ha peleado con personajes con los que puede esquivar el fuego de las ametralladoras. Aunque Hank no viene perfecto. Boomstick Hank, aunque bastante duradero y resistente al dolor, ha muerto varias veces en la serie y ni siquiera es nada especial, ha muerto por recibir un disparo en la cabeza, ser empalado por una espada, tener la cabeza desgarrada y ser apuñalado y disparado en la cabeza al mismo tiempo. Y ha bajado la guardia varias veces, lo que ha provocado la mayoría de sus muertes. Y a pesar de lo duradero y resistente al dolor que es, todavía tiene las debilidades de un humano básico. Pero a pesar de estos defectos, Hank sigue siendo un pistolero rudo al que nunca deberías enojar. Ya después de saber todo eso sobre Hank, ahora sí vamos a hablar sobre su letal contrincante Killer Bean. Un día, en un lugar llamado Beantown, un pueblo poblado de granos de café sensibles, había un frijol llamado Jack Bean que fue enviado a Beantown por la agencia Sombra, una agencia de asesinos entrenados para asesinar a un objetivo desconocido. Y este personaje Jack Bean del que estamos hablando también es conocido como el grano de café más hábil y rudo de Beantown, Killer Bean.
Y después de disparar a un almacén entero lleno de frijoles armados, uno de esos frijoles es el sobrino del jefe de la mafia de Capuzzino, lo que hace que Capuzzino contrate a Vegan, el frijol oscuro, para matarlo. Pero Killer Bean no sabía que la agencia de las sombras había planeado traicionar a Killer Bean todo el tiempo y envió a un asesino entrenado llamado Jet Bean, pero no logró derrotar a Killer Bean, por lo que Killer Bean se convirtió en un archienemigo de la agencia de las sombras. Pero no puede ser exactamente un villano en una organización llena de asesinos hábiles y entrenados sin ser increíblemente hábil. Y lo bueno es que Killer Bean es un maestro en artes marciales y también es hábil con las armas y puede hacer breakdance. Bueno, Killer Bean no usa exactamente el breakdance para impresionar a sus enemigos con algunos movimientos geniales, lo usa no solo para esquivar balas, sino también para darse una ventana bastante grande para dispararle a su enemigo. Y aunque Killer Bean puede usar armas, lleva 2 pistolas ametralladoras doradas, un lanzacohetes, un cuchillo, un rifle de francotirador y paquetes de curación en caso de que se lastime, lo cual, al mirarlo, me sorprende que incluso los use. Y Killer Bean ha peleado con algunos enemigos bastante hábiles como Vegan y Jet Bean, ambos asesinos hábiles que fueron contratados para matar a Killer Bean, quien, si bien era casi tan hábil como Killer Bean y le dio una pelea dura, Killer Bean aún los mató. E incluso es lo suficientemente hábil como para vaciar almacenes enteros e incluso enfrentarse a drones armados. Bueno, pasemos a las hazañas. Killer Bean ha demostrado ser lo suficientemente resistente como para recibir numerosos golpes de Jet Bean, que puede arrancar barras de acero y doblarlas con patadas e incluso fue lanzado contra una barra de acero y continuó luchando independientemente del daño que recibió. Killer Bean es lo suficientemente rápido para esquivar disparos de escopeta, disparos de francotirador e incluso balas Magnum y luchó contra Jet Bean, que puede esquivar balas a quemarropa. Y es lo suficientemente fuerte como para lanzar a personas del mismo tamaño que él y puede pelear contra Jet Bean, quien puede romper barras de acero como dije antes. Aunque Killer Bean no es perfecto. Sí, la razón por la que destruyó un almacén entero fue porque no querían bajar el volumen de su música, así que se enoja bastante rápido. Y el arsenal de Killer Bean es bastante limitado. Y Killer Bean puede resultar herido por cosas por las que cualquier hombre normal puede resultar herido. Pero incluso con estas debilidades, Killer Bean sigue siendo un asesino poderoso y rudo que no quieres ver irritable. Bueno, ya después de hablar sobre estos asesinos brutales tocamos a empezar con la pelea. Era una noche normal en Bean Town. Se puede escuchar música de baile a todo volumen desde un almacén. En el almacén se muestra un teléfono en el escritorio. El teléfono está boca arriba y dice llamada entrante. El teléfono luego pasa al buzón de voz. Hola, quien sea que esté escuchando esto, será mejor que bajes el volumen de tu música o la apagaré yo mismo. La sangre salpica todo el teléfono y luego sale del almacén. Se puede ver un coche estacionándose frente al almacén. Se podía ver una figura saliendo del coche. Esa figura es Killer Bean. Luego Killer Bean camina frente a la puerta del almacén. Killer Bean. Entrada dramática, entrada dramática. Killer Bean luego derriba la puerta de una patada, saca su pistola dorada y apunta hacia el almacén. Pero Killer Bean es carne que no tiene nada más que la espantosa visión de un montón de frijoles muertos y gruñidos. Killer Bean. ¿Qué pasó aquí? Luego Killer Bean mira a los gruñidores muertos. Killer Bean. ¿Y qué son esas cosas? Killer Bean luego mira lo que parece una mesa de DJ y ve una figura estrangulando al DJ hasta la muerte. La figura es Hank J. Wimbledon. Killer Bean. Bueno, supongo que eso libera mi noche. Luego Hank mira a Killer Bean. Luego, Hank J. Wimbledon saca un SMG de su bolsillo y apunta a Killer Bean. Killer Bean luego apunta sus armas a Hank. Killer Bean. Si quieres pelea, Darkman te la daré. El muro a la izquierda de los combatientes entonces, de repente, explota. Aparecen un grupo de agentes, soldados rasos, ingenieros de ATP, soldados y miembros de Shadow Bean. Cada agente individual apunta sus armas a los 2 pistoleros que están a punto de pelear. Hank y Killer Bean se miran en silencio. Luego Hank saca una pistola y le dispara a Killer Bean. Killer Bean dispara otra bala. Ambas balas chocan y se aplastan entre sí. Cada agente procede a apuntar y disparar sus armas. Hank J. Wimbledon y Killer Bean saltan a la habitación superior del almacén para cubrirse y continúan disparándose el uno al otro. Luego, Hank saca una pistola y apunta la SMG a la multitud de agentes que le disparan, apunta con la pistola al asesino Bean y procede a disparar a los agentes. Varios agentes terminan recibiendo una serie de balas que les atraviesan el cerebro. Luego Hank comienza a dispararle a Killer Bean.
Killer Bean esquiva las balas y comienza a dispararle a Hank. Hank también esquiva las balas y le lanza un cuchillo a Killer Bean. Killer Bean guarda una de sus pistolas doradas y atrapa el cuchillo. Hank luego continúa disparando a Killer Bean. Killer Bean dispara las balas al aire con su otra pistola. Killer Bean luego le arroja el cuchillo a Hank. Hank no logra atrapar ni esquivar el cuchillo y este se aloja en su hombro. Luego Hank se arranca el cuchillo del hombro y lo arroja a la multitud de agentes. El cuchillo luego procede a apuntar directamente al centro de la cara de un agente. Luego Hank le lanza una granada a Killer Bean. Luego Killer Bean atrapa la granada y se lo tira a Hank. Hank atrapa nuevamente la granada y la arroja sobre la multitud de agentes, haciendo explotar a todos los agentes restantes. Luego Hank corre hacia Killer Bean. Killer Bean comienza a dispararle a Hank. Hank esquiva los disparos y agarra a Killer Bean por la cara. Luego, Hank arroja a Killer Bean desde el piso superior del almacén y lo lleva de regreso al piso inferior. Killer Bean entonces aterriza en su hazaña y saca un cuchillo. Hank aterriza directamente frente a Killer Bean y saca un cuchillo. Hank y Killer Bean se atacan entre sí. Hank luego apunta con su cuchillo a Killer Bean. Luego, Killer Bean toma la mano de Hank e intenta apuñalarlo. Luego, Hank toma la mano de Killer Bean y lo patea en el pecho, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Hank luego ataca a Killer Bean. El frijol asesino regresa a su posición inicial. Luego Hank y Killer Bean se atacan entre sí. Luego Hank apuñala a Killer Bean. Killer Bean esquiva. Killer Bean luego salta hacia atrás, saca sus pistolas doradas y le dispara a Hank. Hank esquiva las balas, saca dos pistolas y le dispara a Killer Bean. Killer Bean luego esquiva y dispara a Hank. Hank intenta esquivar las balas, pero una de ellas termina atravesando el pecho de Hank. Hank luego se tambalea debido al disparo. Luego Killer Bean le dispara nuevamente a Hank para acabar con él. Hank luego dispara la bala desde el cielo. Luego Hank le arroja un cuchillo a Killer Bean. Killer Bean atrapa el cuchillo y lo tira al suelo. Ambos se apuntan con sus armas y aprietan el gatillo. Pero de sus armas no sale nada excepto ruidos de clics. Hank arroja sus armas a un lado y hace crujir sus nudillos. Killer Bean guarda sus pistolas y se pone en posición de combate. Hank luego ataca a Killer Bean. El frijol asesino regresa a su posición inicial. Luego Hank y Killer Bean se atacan entre sí. Luego Hank apuñala a Killer Bean. Killer Bean esquiva. Killer Bean luego salta hacia atrás, saca sus pistolas doradas y le dispara a Hank. Hank esquiva las balas, saca dos pistolas y le dispara a Killer Bean. Killer Bean luego esquiva y dispara a Hank. Hank intenta esquivar las balas, pero una de ellas termina atravesando el pecho de Hank. Hank luego se tambalea debido al disparo. Luego Killer Bean le dispara nuevamente a Hank para acabar con él. Hank luego dispara la bala desde el cielo. Luego Hank le arroja un cuchillo a Killer Bean. Killer Bean atrapa el cuchillo y lo tira al suelo. Ambos se apuntan con sus armas y aprietan el gatillo. Pero de sus armas no sale nada excepto ruidos de clics. Hank arroja sus armas a un lado y hace crujir sus nudillos. Killer Bean guarda sus pistolas y se pone en posición de combate. Hank luego ataca a Killer Bean. Killer Bean luego agarra a Hank y lo levanta en el aire. Killer Bean luego arroja a Hank al suelo. Hank se levanta y golpea a Killer Bean. Luego Hank levanta a Killer Bean del suelo y lo arroja contra la pared. Killer Bean se estrella contra la pared y termina fuera del almacén. Hank corre hacia Killer Bean. Killer Bean luego salta y patea a Hank en la cara. Hank es derribado hacia atrás pero logra agarrar la pierna de Killer Bean y estrella a Killer Bean contra el suelo. Killer Bean yace en el suelo intentando levantarse. Hank toma a Killer Bean por el chaleco y lo levanta del suelo. Luego, Hank mira a Killer Bean directamente a los ojos e intenta estrangularlo. Killer Bean luego saca una de sus pistolas y patea a Hank en el pecho. Hank se tambalea hacia atrás. Luego Killer Bean recarga su pistola y saca un cartucho del arma. Killer Bean luego lanza la bala al aire. Killer Bean luego comienza a dispararle a Hank. Luego Hank saca otra pistola y comienza a disparar otras balas desde el cielo. Killer Bean luego se da cuenta de que el casquillo de la bala ha caído en su lugar y dispara. Hank se prepara para disparar la bala desde el cielo, pero la bala impacta en el casquillo y sale disparada del casquillo directamente hacia el pecho de Hank. Hank cae sobre una rodilla mientras Killer Bean se acerca a Hank preparado para acabar con él. Killer Bean luego apunta con un arma directamente a la cabeza de Hank. Killer Bean. Buenas noches, hombre oscuro. Pero de repente Killer Bean deja escapar un grito de dolor. Bean luego mira hacia abajo y ve que Hank lo había apuñalado en el pecho con un cuchillo. Luego Hank ataca y deja un agujero gigante en el pecho de Killer Bean. Hank golpeó a Killer Bean un par de veces y luego hundió su mano en el pecho de Killer Bean arrancándole el corazón.
El cadáver de Killer Beans cae al suelo. Hank está de pie junto al cadáver de Killer Bean cubierto de sangre. Ahí está. Hank miró hacia atrás y vio un ejército de agentes detrás de él. Hank tomó las pistolas doradas de Killer Beans y cargó hacia la multitud de agentes. Después de unas horas se puede ver a Hank arrasando con los agentes del ejército. Se puede ver una figura sosteniendo una señal de pare parada sobre el cadáver de Killer Bean. Ganador. Hank J. Wimbledon. Bueno, haré un análisis para ver las diferencias entre Killer Bean y Hank. Si no estar de acuerdo conmigo ahora, no pretendamos que Killer Bean estaba indefenso, tuvo algunas ventajas en esta pelea. Si bien Killer Bean era mucho más hábil y experimentado que Hank, ya que dominaba las artes marciales y luchaba contra oponentes más hábiles y ambos eran relativamente iguales en velocidad. Sí, tanto Hank como Killer Bean han esquivado o reaccionado a las balas y se comparan con personas que lograron hazañas similares. Pero ahí es donde las ventajas de Killer Bean se empezaron a terminar. Para empezar, aunque Killer Bean era más hábil y tenía más experiencia, Hank no estaba muy lejos de él con su propia habilidad y se sometió a entrenamiento. Y Hank tenía un arsenal más grande para elegir. Y no hace falta ser un detective para ver quién es más fuerte. Killer Bean puede lanzar a personas de su tamaño, mientras que Hank puede destrozar personas con facilidad, voltear máquinas expendedoras y doblar tubos de metal con facilidad. Y Hank era mucho más duradero que Killer Bean. Killer Bean puede resistir golpes de alguien que puede romper tubos de metal y doblar tubos de metal con una patada e incluso ser lanzado contra tubos de metal, pero Hank sobrevivió a ser golpeado por un tren, a ser enviado a través del concreto, y no solo a ser golpeado lo suficientemente fuerte como para atravesar un tubo de acero, sino que también sobrevivió a ser golpeado por una escopeta gigante lo suficientemente fuerte como para terminar volando a otro edificio por completo. Y la resistencia al dolor de Hank y su conciencia del entorno hacen que sea muy difícil atrapar a Hank desprevenido e incluso si le diera un golpe fuerte, Hank podría simplemente encogerse de hombros y volver a luchar como si nada hubiera pasado, por lo que Killer Bean tendría muchas dificultades para conseguir una ventana para acabar con Hank. Y mientras Killer Bean luchaba contra los enemigos más hábiles, Hank solo luchaba contra los enemigos más fuertes. Sí, eso fue bastante obvio. Killer Bean pelea con artistas marciales que pueden doblar metal con facilidad mientras Hank pelea con payasos que deforman la realidad, Jebus, un tipo que tiene poderes divinos, y agentes Mac que son agentes normales pero han ganado una fuerza y durabilidad sobrehumanas que superan cualquier cosa que Killer Bean haya enfrentado. Al final, aunque Killer Bean era más hábil y experimentado y ambos estaban parejos en velocidad, el arsenal más grande de Hank, su fuerza y durabilidad superiores, su resistencia al dolor y su conciencia del entorno, y enfrentarse a enemigos más duros en general, le dieron a Hank la ventaja general. Esta batalla fue una locura pero al final Hank terminó siendo este asesino de frijoles y por si las dudas les dejo unas fichas de estos dos personajes para que vean las diferencias.